Creo que no tengo mejor outfit para el día de hoy para hablar de una película serie Z como es esta camiseta de la leyenda Nicolas Cage. El que entiende entenderá por qué lo digo. Hoy os vengo a hablar de Citizen Vigilante de Uwe Boll. We can change history. Bueno, pues vamos a hablar de una de las películas más polémicas que podemos hablar ahora actualmente, ya que os voy a poner un poco en contexto por lo que está ocurriendo con esta película, que de normal podríamos decir que es la típica película serie Z, medio copia, personaje que, bueno, sin ser lo mismo puede parecer un poco a John Wick, aunque no tiene mucho que ver, pero puede dar ese aura. ¿Pero qué tiene de polémica esta película? Pues que básicamente ha sido censurada, para empezar, en toda Europa por la temática de la que ahora os hablaremos. Y bueno, aparte, pues tiene de vuelta a este Armie Hammer, este actor, bueno, que ha sido muy funado ya en los últimos años por conversaciones que se filtraron de que decía que le gustaba mucho la carne humana, conversaciones un poco rollo caníbales raras, como que le gustaba mucho la carne de mujer, pero no en plan en sentido figurado, sino en sentido literal. Y bueno, fue un actor que pues es bastante extraño y ha hecho que sea muy funado, porque luego aparte, ¿quién es Uwe Boll? Este director alemán de esta película. Pues es el típico director de películas cutres, de películas muy malas, de películas serie Z. Para muchos está catalogado como lo que es el peor director de la historia del cine. A ver, por el simple hecho de que tiene una carrera extensa y pues su media normal de calidad de sus películas suele ser bastante baja. Y aún así es una película pues que mucha gente está catalogando de joya, de obra maestra, otros de que es una puta basura, de que es una mierda, pero creedme que no es por el nivel de la película, que es bastante claro qué nivel tiene, sino por la temática que trata. Porque, ¿de qué va esta Citizen Vigilante? Pues podemos decir que es una especie de justiciero a lo Punisher, siendo un poquito menos políticamente correcto, podemos decir, que sería el personaje este de Armie Hammer, que básicamente, resumiéndolo mucho, es como que fuera un perseguidor de los inmigrantes o de la gente, pues esta asesina, que mata gente o viola gente que son inmigrantes. Lo que trata es el tema precisamente de la inmigración, un tema que es muy actual, sobre todo en los países europeos. Si sois de España, pues también os sonará bastante todo este tema, y como que son, pues bueno, gente violenta y que violan y demás, y asesina a sangre fría, y como que este personaje de Armie Hammer pues va a ser un poco el justiciero de los ciudadanos. Luego también, por ejemplo, aparecen personajes que no tienen que ser precisamente inmigrantes, pero también cometen pues ilegalidades, como esa escena que vemos del autobús, donde hay tres chavales, que sí que hay uno negro, pero luego hay una chica y un chico que podemos decir que son de etnia europea o europeos, y que pues bueno, se cuelan en el autobús así de cualquier manera, luego hacen bullying ahí a un chaval. Y bueno, la película como que quiere tocar temas sociales, pero luego está envuelta en un estilo de peli muy serie Z, de verdad. O sea, de escenas que, para empezar, juegan con los tiempos en que va tirando la trama hacia el pasado, hacia el presente, de manera muy cutre. O sea, es una película que apenas llega a los 90 minutos de duración y se nota que está alargada. O sea, es una película que se nota que tiene un presupuesto bajo y que todo gira en torno al carisma de Armie Hammer, porque el guión, de verdad, o sea, la película es más la temática de que es un tío que va a por los inmigrantes, tiene esa parte de crítica social muy chapucera, podemos decir, muy por encima, y luego unos últimos 15-10 minutos con esa escena en la casa, que es lo impactante real, que es lo que ha hecho que la peli sea censurada directamente en Alemania, por ejemplo, quitándole la calificación, que esto hace que no pueda estar, entiendo, en cines, porque al no tener calificación de edad, como que es una película tan bruta que pues no pueden ponerla en pantalla. Y fijaos que esta censura al final, pues claro, como es una peli muy anti-woke, muy anti de pensamiento izquierdo, se la ha catalogado por película nazi, película de ultraderecha. Esto ha hecho pues que, por ejemplo, luego tenga esa censura y que el propio Elon Musk en Twitter pues la filtrara durante 2 días, la dejara pública para que la gente la pudiera ver. Esto ha hecho que la gente pues la pudiera descargar y pues la puedes encontrar fácilmente ahora por internet para verla, porque es una peli que no tiene distribución y que puede que ahora acabe teniendo distribución un poco por el boom que se ha creado. Es decir, que al final una película que estaba hecha con 2 duros, pues tocando este tema tan delicado, que es una cosa que afecta mucho, que es el tema de la inmigración y de daño que genera, no digo todos los inmigrantes, obviamente, esto sería muy generalista, como quien dice, pero se centra en esas personas que entran a estos países a básicamente pues a causar daño. Mucha crítica al tema del Corán y los árabes en esa escena de la casa del final, que la verdad es interesante el diálogo que tienen, y un poco la resolución es bastante polémica. Hablaré de ello seguramente. Hay que tener cojones para poner esa escena, porque es una escena que en una película normal, con un director más de renombre y con más presupuesto, en la vida se habrían atrevido a hacer. Pero claro,
Si analizamos la película a nivel cinematográfico, si queréis saber qué tal es la peli y decir, bueno, vale, me interesa por el tema de que es un tío anti-inmigrantes que va a matar a inmigrantes que cometen por daño y demás. Vale, ¿cómo es la película? Pues la película es de un nivel serie Z, la película son 90 minutos que se hacen largos porque no tiene nivel narrativo ni calidad, se repiten un montón de planos, hay un momento que nos está enseñando al personaje de Armie Hammer cómo se entrena así, ¿no? Como quien dice, y es como el mismo plano repetido, son 3 planos que se repiten de manera constante, mezclándolo con escenas de los policías llegando hasta la casa donde está él y se repiten constantemente los 3 planos de él cogiendo como unas mancuernas o haciendo un ejercicio y demás. O sea, se nota la película que tiene un bajo presupuesto en cómo está montada también, y luego bueno, los efectos tampoco son de lo peor, pero también pues se nota que es de una calidad baja. Y sobre todo es la narrativa, que va a pegar saltos temporales todo el rato, para adelante, para atrás. De hecho, esa escena del tiroteo que hay a la mitad de peli más o menos con los policías se supone que es argumentalmente a nivel temporal lo último de todo, y luego la escena esa que vemos de la casa polémica pues resulta que es antes, que es una de las razones por la que van a ir a por los policías a por este personaje, porque luego pues eso, hay una trama con un policía que va a ser pues el que va a ir a por el personaje de Armie Hammer, y va a ir, digo, entremezclando. Luego hay una escena en un prostíbulo que es lamentable, que dura muchísimo, que es una escena de folleteo gratuita, que está metido para enseñar un par de tetas y poco más. Además meten una subtrama para justificar por qué el personaje de Armie Hammer pues tiene tantas armas, que te da a entender pues que el tío es un empresario que ha heredado la empresa de su padre y es un tío rico, y te meten escenas como por ejemplo cuando va a ir a hacer las típicas fotos de daños de un edificio que le pertenece y decir, bueno, aquí hay una grieta, tal, esto habrá que arreglarlo, no sé qué, que tú dices, ¿esto qué tiene que ver con la puta trama de la película, que es al final lo del personaje yendo a por los inmigrantes, por decirlo así? Porque de eso vais a tener muy poco. Ahí donde se nota pues que la película tira mucho del carisma de Armie Hammer, que la verdad el actor, por muy funado que esté, es muy buen actor, y por lo menos aquí en la peli tiene mucha presencia. Me hace gracia Gobol, porque es un director de películas cutres, pero suele tener en sus repartos muchas veces a actores que no serán de primer nivel, pero son actores que no son mancos. Si miráis en su filmografía, en las pelis más populares, veréis que hay actores que os sonarán la cara, que es decir, que no que sean de primer nivel, pero que no son malos. Y aquí ocurre con Armie Hammer, que de hecho ya se ha confirmado que va a haber una secuela, obviamente, que bueno, ya la comentaré cuando salga, pero seguramente sea pues del mismo nivel o incluso más cutre. Pero ya digo, la película no es que merezca la pena de ver, porque a nivel cinematográfico pues, la podéis ahorrar, pero sí es cierto que es una película que por las intenciones, y no voy a decir el mensaje porque bueno, creo que las maneras de mostrar lo que muestra al final es muy políticamente incorrecto y hay que tener huevos para hacerlo, pero creo que la película también bebe mucho de, como no tengo presupuesto, te lanzo los discursos con los diálogos. Y a veces pues me ha recordado un poco esos vibes que me daba la película esta de Superman de James Gunn, que muchas veces para mostrar los principios de Superman, en vez de ponértelo en escenas, te daba una charla ahí, como esa escena final del personaje de Superman ahí, al Lex Luthor, que le cuenta ahí todo el rollo. Pues esta película bebe un poco también de eso, y pues a veces se puede notar que es todo muy forzado, pero bueno, lo que sí me gusta es un poco ese rollo que tiene de que él, pues como la justicia, que va a recordar mucho esto a un ciudadano ejemplar también, aunque ya digo, muy esto de hacendado, como quien dice, pues como la justicia, pues o sea, aquí enfocado en Europa, pues precisamente no aplica justicia, como quien dice, como aquella entre los corruptos que hay, abogados que por intereses pues dejan a los violadores sueltos y demás barbaridades. Pues está bien como te lanza este discurso de, pues, como por ejemplo con un personaje que es un abogado, que la escena es lamentable, pero lo que le va contando pues tiene todo el sentido. Un abogado que dejó suelto como a 6 violadores o algo así, que violaron a una chiquilla, pues se va a vengar de este abogado, va a fingir como una especie de suicidio, le duerme y le deja por ahí un descampado con una botella de alcohol, le echa alcohol encima como que se hubiera emborrachado y le corta las venas para que parezca que se ha suicidado. Es muy absurdo, obviamente eso si lo investigaran en autopsia verían que está hecho a posta. Lo que quiere hacer es crítica social en ese aspecto, al final es una crítica al sistema corrupto que hay en la actualidad, es una cosa que ya hemos visto en otras películas de forma bastante mejor, como la propia Ciudadano Ejemplar, pero bueno, aquí está enfocado en Europa y es una película que además, un detalle que me ha gustado, es que cuando empieza la película te ponen un plano general de una ciudad y ponen en grande Europa, diciendo que puede ser donde ocurre lo de la película en cualquier país de Europa. Es una cosa como que dice, mira, no lo vamos a enfocar en un país en concreto, sino que lo vamos a enfocar como que esto es Europa en general y que el problema este de inmigración que hay con esta gente que, repito, no digo que todos los inmigrantes sean así, pero el gran problema que hay, por ejemplo,
como está ocurriendo en España, en muchas ciudades de España, es que cada vez hay más gente inmigrante que viene además con sus costumbres y sus mierdas de religiones, así lo digo, a pues justificar de esta manera que cometan violaciones y asesinatos. De hecho, hay un momento en la parte final de la película con esa escena de la casa en la que, pues precisamente, me voy a meter ahora, voy a poner rápido que es spoiler, pero que sinceramente, si os queréis ahorrar la peli, no pasa nada por saber esto, es la escena polémica de la película, pero que eso que ocurre, como que lo justifican mucho los familiares de este violador, de uno de los hijos que es uno de los violadores, diciendo que tiene que ver con el tema de que si una mujer va muy ligerita de ropa, pues esto es normal que provoque en el hombre como que se ponga más calentorro, como quien dice, y que por eso justifique la violación. ¿Sabes? Así de ridículo es, pero créeme que es el problema que hay con esta gente extranjera que justifica sus asquerosidades. Ahora alguien lo justifica con que me estaba provocando la otra persona. Por eso, ¿qué pasa? Que por eso tienen que ir tapados con la cabeza y todo para que tú puedas controlar tu rabo, ¿sabes? Es como un poco, pues bueno. Y esa escena, pues claro, tiene la polémica de cómo termina. Pero bueno, que sinceramente, no voy a hacer ni spoilers, lo voy a decir y tal cual. La película, que es una tontería, que os la spoileo o no, porque da poco igual. La cuestión es que lo que ocurre es que al final este justiciero, después de tener esta conversación, la conclusión que yo creo que saca es que aunque el violador ha sido el hijo, por ejemplo, la hermana de él, hay un momento que dice, ya, pero es que esta tía luego sube esas fotos a redes sociales y esto pues va provocando. Lo que te demuestra que la hija ya también está contaminada con este pensamiento. ¿Y quién es el que crea este pensamiento? Los padres. Que los padres son al final pues los que educan a sus hijos con esta religión para pues que tengan al final esa mentalidad, porque luego es cierto que vale, que los padres son los que educan, pero luego los hijos son los responsables también de alguna manera de lo que hacen, porque tú puedes educar a lo mejor a tu hijo de una manera y puede que luego pues te salga rana, puede pasar, pero de normal la gente que tiene estos pensamientos y dice estas cosas, además se confirma luego en la propia película cuando es el propio padre el que justifica todo con que es que el Corán dice que no sé qué, no sé cuál. Entonces ya te está dando a entender que los padres son los que han educado a sus hijos en este pensamiento y eso ha provocado pues que uno de sus hijos violara a una chica y que encima luego digo, sí, pido perdón, no sé qué, pero bueno, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora va el spoiler. Lo que ocurre es que al final el justiciero se carga a toda la familia. Coge a todos, no solo al hijo que es el violador, al padre, a la madre y a la hermana. Claro, es una escena que tú dices, a ver, ¿qué necesidad hay de matar a lo mejor a la hermana o a la madre? Y al padre puedes decir, bueno, porque como lo justifica tanto con la religión, básicamente lo que da a entender es que como uno son los que han educado a sus hijos y luego los hijos son los que están contaminados, son gente que todos de alguna forma hacen daño, entonces por eso se los carga. Es bastante heavy, es una cosa que la vida veríamos en una película de estas populares y tal, y lo tenemos que ver en una peli-serie Z, pero es una crítica bastante dura. Y luego además, como el chaval joven, obligado por el personaje de Armie Hammer, había llamado a sus otros colegas violadores que habían violado a esta chica, van llegando luego a la casa y según va llegando, se va cargando a todos. Esa es la escena que ha hecho que la película sea censurada en Europa y tal, porque la consideran que es bastante racista. Claro, como está enfocado todo en que los únicos que violan y que cometen asesinatos son los inmigrantes, los africanos o los marroquíes o lo que sea, pues claro, se la ha catalogado como que es una peli racista y nazi y demás. Yo creo que, aunque puede que esté claro de qué lado se apoya de alguna forma, o sea, como que está enfocada desde el lado de la derecha, podemos decir, y a mí es que no me gusta catalogar de derecha a izquierda nada, pero como podemos decir que está hecha como si fuera por una persona facha, o lo que se llamaría facha, que sería a lo mejor el Uwe Boll, pues esto hace que la parte de la izquierda o la parte woke pues se meta con la película. Yo sinceramente que pienso que la película pues creo que habla de un tema que hay que hablar, creo que lo hace de una forma bastante directa en los momentos en los que, como la escena de la casa, te lo representa, pero que está envuelto dentro de que es una película bastante floja a nivel argumental, a nivel de guión, a nivel de dirección, a nivel de montaje, sobre todo, o sea, rescato un par de escenas sueltas, hay una escena en un bar también donde aparecen dos personas que, mira, podemos decir que son dos personas que no son inmigrantes, de hecho serían dos europeos que están con dos chicas y lo típico es todo el cloroformo de que echas gotitas en la bebida para que se queden dormidas y luego poder hacer con ellas lo que quieras. Pues aquí, por ejemplo, podemos decir que la propia película no te dice que todos los inmigrantes o los extranjeros son los violadores o asesinos. Aquí, por ejemplo, los que estaban a punto de cometer un acto bastante fuerte son, podemos decir, dos personas europeas, o yo lo he entendido así. Y lo que hace el personaje de Armie Hammer, que está sonando toda la escena, es con una excusa a estos dos tíos, como que les saca de escena, intercambian los vasos y cuando aparecen de nuevo las chicas que habían ido al baño con estos dos tíos, pues los que se beben la bebida con el cloroformo son pues los
dos hombres que estaban intentando dormir a las dos chicas. Y luego Armie Hammer les avisa de cuidado que estos os habían metido cosas en la bebida y os podéis ir. Ya digo, el personaje de Armie Hammer es como que fuera un justiciero, pero luego también es muy contradictorio porque hay una escena que a mí me parece lamentable, pero muy lamentable, que está cuando se lleva al abogado en el coche para dejarla ahí en un descampado y que parezca como que se ha suicidado y demás. En el trayecto, cuando va hablando con él, hay un momento que dice, porque la gente al final, por seguir las normas, pues como que de alguna manera te da a entender que es fácil de manipular. Y lo que hace es, en una carretera de un sentido, es decir, que los coches que vienen por el otro lado vienen en el sentido contrario, viene un coche de frente y él se incorpora en el carril contrario, lo que hace que el coche de frente pues venga para, de alguna forma, explicar esto de cómo la gente es incapaz de incumplir las normas. Porque ¿qué haría un coche si ve que viene uno de frente? Pegar un volantazo, aunque sea pasar la línea continua para no chocarte. Y lo que vemos es que el coche ese no reacciona, se sale de la calzada y pues bueno, se mete una hostia y se mata. Claro, y luego el personaje de Armie Hammer vuelve a su carril y dice, porque ves, has visto, ese seguramente era una persona normal que por no querer cruzar una línea continua porque sería algo ilegal, pues al final se ha matado. Tú dices, pero vamos a ver, vas de justiciero y tal y acabas de provocar la muerte de un personaje random, conductor random, que es inocente. Entonces, bueno, es lo que, cosas del guión, tonterías del guión, que luego las analizas y dices, se nota que esto es una película escrita por un tío que es medio inútil, la verdad. Pero bueno, luego eso y la escena está del tiroteo con los policías, que es para verla. Para eso es para hacer un vídeo aparte simplemente de lo ridícula que es la puta escena, lo larga que es encima, cómo se nota la película cuando no tiene presupuesto ni guión y dicen tiene que durar 90 minutos, veréis que hay escenas súper alargadas, que sí, planos vacíos sin nada, o la escena esta cuando llegan los policías que os estoy comentando, que dura como 5 minutos con los policías llegando hasta la puta casa, planos ahí con la música tun, 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 que tú dices, vale, venga, y luego se corta la escena, te mete un salto temporal, luego vuelve a la escena, tal, la escena es hasta que llegan a la casa, creo que desde el principio de la peli hasta casi el final, que es ya cuando se produce el tiroteo, y luego ya lo del tiroteo es un puto cachondeo. O sea, los policías, es como que el tío te está metiendo una especie de búnker metálico dentro de la casa donde está, con las dos escopetas que asoman, ¿no? Por el hueco de ese búnker, y el resto está pues todo tapado, no sabes cómo ve él para matar a los policías, y los policías van entrando en fila, un porrón de policías, y mientras va entrando él va pues disparando, ¿no? Con la escopeta. Y no te creas que los policías piensan, oye, que cada vez que entres ahí es una matanza, hagamos otra estrategia, o podrían haber hecho, yo qué sé, buscar cómo era el plano de la casa para intentar sorprenderle por otro lado. Nada, van entrando como cerdos a un matadero y van cayendo todos, y luego al final ya pues no sabes cómo escapa el personaje de Armie Hammer, pero escapa. Y pues luego ya pues hay como que una bomba o algo así en el búnker ese y explota todo. El policía protagonista pues queda ahí un poco dañado en el clínico. Tiene una conversación luego final ahí donde dice que el personaje de Armie Hammer dice que va a ir a por todos los inmigrantes y a los anti-woke y a por la izquierda, no sé qué. Es como muy ridículo el diálogo, todo eso. Y luego la peli acaba ahí, pero de verdad, la película, creo que al final la polémica ha ido todo por la escena esta de la familia, de la casa, de esa del final, y un poco lo que son las bases del personaje, pues que no es a lo mejor políticamente correcto, aunque se ve como un justiciero de la población, pero claro, tiene luego cosas que hace que no tienen mucho sentido, la verdad. Y luego ya os digo, la escena se cae con la prostituta larguísima, súper gratuita, que está solo para rellenar minutos y encima es la más larga de la película. Lo mejor de la peli es el propio Armie Hammer, que es un buen actor y bueno, pues que estaba totalmente funado y que con una peli serie Z pues ahora va a tener una secuela seguramente, y no sé si volverá a la primera línea de cine, como quien dice, porque eso está funado. Caníbal, como quien dice. Pero bueno, en fin. Al final la polémica sobre esta película, pues bueno, yo creo que ha sido más por esa escena, pero la peli no es para tanto, o sea, en el sentido de que tampoco, o sea, sí es fuerte la escena, pero tampoco es lo más what the fuck que se va a ver en el cine, simplemente pues que no es políticamente correcto, y la calidad de la película, hay que decirlo, es de serie Z, pero bueno, tengo que decir que al menos por echarle un par de huevos, pues merece que la echéis un ojo por encima, eso sí, no os enfoquéis mucho, y hay algunas escenas que podéis pasar para adelante, la verdad, casi iros más a lo del final y poco más. Pero bueno, esto es un poco la crítica, mi crítica de Citizen Vigilante, película que ya digo está dando mucho que hablar, que podéis encontrar por internet muy fácilmente y que puede que acabe alguna distribuidora, alguna productora o alguna plataforma publicándola, porque está siendo todo el mundo que está hablando de ella, y pues al final, aunque sea una peli, pues sí que ya digo, están creando mucha polémica, bueno, al final seguramente alguna plataforma la quiera tener en su catálogo porque interesa
interesará porque va a tener clics para verlo. Pero bueno, en fin. Si os ha gustado esta crítica, apoyad el vídeo con un like, compartidlo con vuestros amigos. Si no estáis y no me conocíais, os invito a suscribiros al canal y activad la campanita para que YouTube os avise de cuando subo nuevo contenido. Yo por hoy me despido y nos vemos en nuevos vídeos.